le damos las gracias al Señor y bienvenidos todos al servicio de hoy. Y tenemos un tema sencillo para hoy, un tema muy sencillo que nos va a ayudar si seguimos la línea del mismo. Y déjenme pasarlo aquí para encontrar. Vamos a estar leyendo en Hebreos 11 del 1 al 6. Y el tema que tenemos para tratar se llama Mirando las cosas que no se ven. Mirando las cosas que no se ven es el tema. Las escrituras que tenemos para leer es en Hebreos 11 y vamos a leer en el capítulo 11, verso 1 al 4. Aleluya. Un minutito en lo que las busco. Amén. Dicen así las escrituras. Vamos a atencionar cada palabra que vamos a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Y esto, cuando lo leemos, la mente se nos va para afuera para ver lo que hay formado, hecho, creado alrededor de nosotros. Pero recuérdese que el trabajo lo está haciendo Dios en usted y en mí. Y nosotros por naturaleza no podemos ver a Dios. ¿Por qué? A Dios nadie le ha visto jamás. ¿Y por qué? Dice Salomón en una escritura que apunté por aquí para que lo busquen y lo lean. Él dice aquí en una escritura de Segunda de Crónicas 6, 1, y en la otra Primera de Reyes 12, y dice, entonces dijo Jehová, dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Quién ve en la oscuridad? Nadie ve en la oscuridad, nadie puede ver, pero para Dios lo mismo le son las tinieblas que la luz, pero es para Dios. Por eso es que nosotros tenemos que alcanzar un grado de entendimiento, una visión clara, la enseñanza, para poder posicionarnos en ese lugar de la enseñanza. Que Dios lo hace todo y todo lo que hace lo hace bueno y bueno en gran manera. Las tinieblas son buenas para Dios porque Dios las hizo con una razón, con un propósito, y Él, el que las hizo, sabe cómo ellas operan y cómo se opera en ellas. Todo tiene una lógica espiritual en la enseñanza de la palabra. Nosotros hemos visto la fe de una manera en las escrituras. Y hay una pregunta, ¿cómo hemos estado viendo la fe en las escrituras? ¿Cómo hemos estado viendo la fe en las escrituras? Lo que leímos aquí, en estos 4 versos, lo veíamos para afuera. Pero recuérdese que la palabra está tratando de fundamentar nuestro espíritu. Fundamentar nuestro espíritu. Establecernos.
confirmarnos en la enseñanza de Cristo, constituirnos en su propósito, en su enseñanza. Ese era el trabajo que tenía Pablo y más le preocupaba al apóstol. Él quería que los hermanos se fundamentaran, que es lo mismo que constituirse, establecerse, afirmarse en la certeza de lo que dice la palabra. ¿Cómo veía Moisés? Y el verso, hay un verso que lo vamos a leer, que es el verso 6, para ver algo. El verso 6, para que veamos cómo era que Moisés veía a Dios. El verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermano. Pero no está hablando de la fe que tiene todo el mundo, hermano. Hay una fe que es una fe común, que usted le pregunta a cualquier persona que usted pase por el lado, que si ellos creen en Dios, ¿qué le van a decir? Sí. ¿Usted conoce a Dios? ¿Qué le van a decir? Sí. ¿Usted entiende el plan de Dios? ¿Qué le van a decir? Sí. Entonces, ahí es que queremos llegar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es muy necesaria y decía la palabra en el culto del jueves que la fe es un don, ¿verdad? Es un don que nos da Dios por el Espíritu que hace habitar en nosotros. Porque es necesario, hay que tener este tipo de fe que dice aquí las Escrituras, porque es necesario, es necesario. Por eso a veces no entendemos las Escrituras, hermano. Y por más que tratamos y tratamos y tratamos, porque no hemos creído como dicen las Escrituras. Estamos creyendo de una manera religiosa, todavía estamos arrastrando el sentir de la religión en lo que estamos leyendo, se nos queda pegado un sentido de imaginación, de superstición, de fábula, de cuento, como un cuento que no nos deja a nosotros entrar a la realidad de la palabra. Y aquí dice el tema, mirando las cosas que no se ven. Y recuérdese de la expresión que dijo el hermano, que hay una creación invisible donde Dios siempre ha estado. Ahí es que tenemos que nosotros llegar a entrar y a conectarnos en ese lugar. Es necesario que el que se acerca a Dios, y usted si se acerca a Dios, ¿cómo usted se va a acercar a Dios? Usted se acerca a Dios por lo que va oyendo, por lo que va leyendo, por lo que va buscando y meditando, inquiriendo de la enseñanza de las Escrituras. Usted se va acercando ¿qué? A Dios. Por eso él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero usted sabe que no es acercarse a la Biblia, ¿verdad? Porque ¿cuántos no tienen la Biblia ahora mismo y la llevan abajo el brazo y viven leyéndola? Viven leyendo la Biblia día y noche. Y en institutos estudian múltiples de años, se van a buscar un doctorado de teología, de milética, de aprendimiento, de instituto, de lo que sea. Y mientras más el hombre cree que está cerca de Dios, más lejos está. Porque cuando no se sabe quién es Dios,
no se conoce a Dios, usted lo va a buscar en todas las partes que Él no está, aunque Él lo llena todo. Y eso lo sabemos nosotros. Lo sabemos nosotros que estamos conscientes de lo que es Dios. Es imposible. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero para usted creer que le hay, usted tiene que saber quién es Dios. Tiene que saber a qué se refiere la Escritura cuando habla de Dios. Si la Biblia no lo puso claro en el principio, en la enseñanza del hermano Martín, en el principio era el verbo. Hermano, grábese eso en la mente. La palabra, verbo no quiere decir segunda persona de la Trinidad, ni hijo, ni hombre, ni persona. Verbo quiere decir palabra, palabra, palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra es Dios. Eso es lo que tenemos que meternos en la mente y creerlo de corazón, darle lugar a que esa simiente florezca en la mente y en el espíritu de nosotros. En el principio era el verbo, dice, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Se leyó en el verso 2, perdón, el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por ese verbo que lo hizo todo, como decía el hermano cuando leyó en Juan. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿En dónde? En Aníbal, en Gabriel, en José. Todo lo que hay hecho, creado, formado en nosotros, lo ha hecho la palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ella. Pero no lo busque fuera, busque lo que ha hecho y está haciendo el evangelio en nosotros, hermanos, es en nosotros el asunto. Es en usted y en mí. No busquemos para afuera, busquemos para adentro, para que vea que no se nos va a hacer difícil entender la obra de Dios y entender a Jesús. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Pero como Roma nos pintó un hombre con una barba y con una tola grande, con una correa de oro, a otro nos lo pintó con una corona de espinas botando sangre. ¿Y cuántas cosas no pintó Roma en la mente, en el corazón de nosotros? Ahora usted tiene que pedirle a Dios, como decía la escritura por el hermano Martín, pedirle a Dios que mande, que resplandezca luz, porque la luz está, pero tiene que resplandecer, tiene que manifestarse. No es que ella no está, ella está, pero a su debido tiempo Dios la ha de manifestar en todos los que estamos buscando de corazón en esta forma de doctrina. Entonces, es la palabra la que lo hace todo en nosotros. Desde lo que no se veía, Dios trae presente lo que es. Y estamos hablando que en usted y en mí no había nada de Jesús. Había un Jesús, pero no era Jesús. Y no es Jesús. Sépalo bien, hermano, que había en nosotros un Jesús que no es Jesús, que no era Jesús y que no es Jesús, ni será Jesús. Pero ese está ocupando un lugar, porque es un lugar de tinieblas, una luz en tinieblas. Pero fue la que nos mantuvo en las escrituras, ¿verdad? Cuando llegamos al principio todos lo creíamos así y fue lo que nos mantuvo aquí hasta que Dios mandó que desde esa tiniebla resplandeciera la luz, que es Jesús. Hay unas escrituras
bien linda. En Primera de Pedro, rapidito, vamos a mirarlo rapidito, dar una ojeada a esa escritura para que veamos algo. Una escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer 3 versos, rapidito los voy a leer. Escuchen bien estos versos, hermano. Primera de Pedro 1, vamos a leer del 6 al 8. Dicen las escrituras, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, pero estamos hablando para que sea sometida a prueba nuestra fe. Usted está viendo lo que es sometido a prueba. Es la fe. ¿A qué tipo de prueba usted cree que es sometida a la fe? Es en el creer, hermano. La prueba es en la aflicción. A veces el creyente entra en una aflicción porque no entiende. No entiende las escrituras y entra en un estado de aflicción que mucha gente por ese estado de aflicción que entra, si no creen de corazón que ha sido Dios el que lo trajo a este lugar, se espanta. Pero usted esté quietecito y yo me voy a estar quietecito. Miren lo que sigue diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, sea hallada en alabanza, va a ser hallada en otro lugar, en otro estado. En el estado que está primero es en aflicción y en prueba, pero después te la va a hallar en alabanza, gloria y honra. Pero es cuando suceda algo en usted y en mí, cuando sea manifestado Jesucristo, que todo el mundo cree que lo tiene ya porque alzamos la mano. Ay, ya, yo tengo a Jesús en el corazón. Mire, hermano, eso de usted tener a Jesús, eso es un proceso de que Jesús se manifieste en usted y en mí. ¿Ok? Es un proceso como para llegar a ser abogado. ¿Usted se cree que Duri cuando se metió a la escuela de abogacía ya era abogado? No, ella se tuvo que tirar como 8 años ahí estudiando. Eso no es que ya usted se sentó entre nosotros y ya tiene a Jesús. Usted cree, se inscribió, está en la enseñanza. Es la enseñanza la que le va a manifestar a usted a Jesús y a mí. Sigue diciendo el verso 8, este es el verso lindo aquí. ¿A quién amáis? ¿Verdad que todos lo amamos? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis. ¿Entonces cree que esto es cualquier cosa que está diciendo Pedro aquí? Mirando las cosas que no se ven, mirando las cosas que no se ven. El que mira las cosas que no se ven las tiene que creer. ¿Por qué? Por fe. Es pues la fe, la certeza, la convicción que usted está esperando que en usted se manifieste Jesús tal como Él es, dice Pablo. Porque cuando Él se manifieste le veremos tal como Él es, no como el chibú, ni como el Jesús romano, ni como el Jesús religioso, no, como el Verbo, como la luz, como la justicia de Dios. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es como el que llega al fin de la carrera y le dan ¿qué? Le dan el galardón, el diploma, se graduó. Ahora esa facultad que estaba buscando la hermana Nuri ya está con ella. Ahora está en ella. Los maestros que la enseñaron van donde? En ella. Ella tiene el poder porque se vistió de poder. No se movió de la enseñanza de la abogacía hasta que la vistieron con la vestidura de abogado. Y aunque ella es hembra, es abogado porque tiene un poder que viene de las leyes. Eso es Jesús. Por eso dice la palabra, vestidos del Señor Jesucristo. No estamos hablando de un hombre, pero de una enseñanza de gloria, de luz, de justicia y de poder. Dios quiere vestir a este pueblo de salvación, porque Jesús es la salvación. Y hay un salmo que dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Usted sabe lo que es eso? Ese traje no se compra en Walmart, ni se compra en Jumbo, ni se compra en ningún supermercado, ni ninguna tienda. Ese traje lo da Dios. Es el que manda a quitar la vileza, la vestidura de vileza, y nos viste con un traje de gloria que es Jesús, que es la salvación. Esto es algo glorioso. Esto aquí, vamos a mirar algo ahora. ¿Por qué Pedro está diciéndole esto a los hermanos? Porque Pedro está mirando la condición de los hermanos. Él está trabajando con el pueblo. Pedro es una columna. Pedro estaba vestido. Pedro estaba ya participando de la herencia de los santos en luz. Pedro ya estaba participando de ese reino, porque había sido lleno del poder, de la justicia, del espíritu, de la luz. Pedro ya estaba en el lugar que decía la palabra por el hermano, en esa creación invisible. Ya Pedro estaba sentado en los lugares celestiales, en el culto celestial. Pero los que estaban al cuidado de la iglesia, los que estaban cuidando, siendo cuidados, todavía estaban en el proceso, siendo afligidos porque amaban la palabra, amaban la enseñanza, amaban el llamado, amaban la comunión con los hermanos y estaban en espera. Y tenía que amonestarlos de esta manera. Cuando dice que aunque ahora no le veáis, ¿qué quiere decir eso? Que aunque no lo entiendan claro ahora, aunque usted no entienda claro cómo es Jesús, quién es Jesús, esté quieto. Esté quietecito. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Él va a darnos lo que estamos buscando. Aleluya. Pedro, luego dice más adelante, él lo dice aquí en la segunda carta de Pedro, en su segunda carta, porque quiero que veamos por qué fue el que le dice así a los hermanos. Esto no es un dicho por decir, esto tiene una razón por la cual él le habló así al pueblo. Miren, hablando de la manifestación de Jesús en el pueblo, en los que lo esperan, en los que lo están buscando. Porque nosotros estamos esperando y buscando, pero sabemos lo que estamos esperando y sabemos lo que estamos buscando. Miren lo que él dice en el capítulo 1 de la segunda epístola del segundo libro de Pedro. Vamos a leer
el verso 15. Y él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Usted ve cuál era la preocupación del apóstol? Y es la preocupación de nosotros, hermano. Es la misma, porque es el mismo sentir que tenemos en Cristo. Y miren cómo él sigue diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Una fábula es un encuentro, una historia, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él vio con sus propios ojos la majestad de la palabra, la majestad del verbo, la majestad de la enseñanza. Él vio como nosotros tenemos que llegar a ver. Eso es lo que desea la palabra, mirando las cosas que no se ven. Para nosotros poder ver las cosas que no se ven, tiene que ser quitado ese Jesús que no nos deja ver las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces hay que pasar de un lugar a otro, de un estado a otro. Y seguimos aquí. Van a mirar algo aquí en Hebreos 11:27, ahí mismito, para que veamos algo aquí. Vamos a estar mucho en el libro de Hebreos. Hebreos 11:27. Y miren cómo dice aquí las escrituras. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué era lo que él miraba como lo invisible? ¿Qué era ¿por qué dice invisible? Porque él estaba mirando algo que era, que se iba a manifestar, que ya Dios tenía en su plan, en su mente, en su memoria, en su propósito, en su programa, en la enseñanza, traerlo para el pueblo. Moisés se mantuvo mirando el galardón, se mantuvo mirando que su enseñanza tenía un propósito y un fin. Él se mantuvo mirando la justicia. Cuando yo vuelvo ahora y entro en el trabajo de lo que yo hago, cuando yo entro a mi taller y agarro un pedazo de madera, yo estoy ya mirando en ese pedazo de madera, yo estoy mirando lo que no ven ustedes, lo que nadie ve, yo lo veo. Mi mirada está puesta en un objetivo, en algo que está dentro de ese madero, pero ustedes no lo pueden ver a simple ojo. Por eso es que hoy tenemos tantos descubrimientos entre nosotros, porque hubieron hombres que se dieron a la investigación, a caerle atrás y a investigar con diligencia para encontrar las cosas que hoy tenemos como esto, que por este aparatito nos reunimos 13 o 14 personas los martes, aquí, en esta cajita, todos metidos en esta cajita, por una investigación, por la diligencia, por el trabajo, por el esfuerzo y porque creyó una persona que eso se podía lograr. Es lo mismo en la enseñanza, lo mismo. Había un trabajo que hacer en el pueblo y aunque la ira del rey se levantó a resistir, ¿qué es lo que pone a prueba
la fe de nosotros. La fe de nosotros es puesta a prueba cuando nosotros entramos en aflicción por el creer. Entramos en esa aflicción. Y a veces la ira del rey hace y quiere que nos detengamos en el proceso de la enseñanza. Y recuérdense que estamos hablando de dos simientes. Estamos hablando de dos engendros. El hermano Martín habló del primer engendro, de la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Estas venían las dos ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender, que hay dos simientes. Una engendra hijos para esclavitud y otra engendra hijos para libertad, para Dios. Pero las dos simientes las permite Dios, las trajo a existencia a Dios con un propósito. ¿Y quién ve eso en la palabra? ¿Quién ve eso en la enseñanza? Esas son las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven son las que usted y yo no entendemos. Porque si no las entendemos, no las vemos, ¿verdad? Porque usted entiende lo que ve. Usted ve lo que entiende. Porque cuando la palabra le manifiesta algo y nos pone las cosas claras, ¿cómo lo deja usted? Lo deja viendo. Le abre los ojos. Le abre los ojos. Cuando le pasó lodo, que Jesús escupió lodo sobre los ojos de aquel ciego, le pregunta, ¿qué ves? Y él dice, veo los hombres como sombra. Y volvió, escupió, y volvió, le pasa lodo. Y usted dirá, pero no estamos hablando de un hombre que escupió en la tierra. Ahora, ¿cuántas veces tiene que la palabra hacer ese proceso en nosotros? La enseñanza tiene que seguir pasándonos. El colirio, el lodo por los ojos, pero no es por estos ojos, es por el entendimiento de nosotros. Porque el trabajo del Señor es abrirle los ojos a los ciegos. Todos venimos con ceguera. Todos venimos con todo tipo de enfermedad que tiene que la palabra completamente y totalmente limpiarnos. Ahora viene otro justo en las escrituras aquí. Vamos, antes de leerlo de nuevo. Perdón, perdón, hermano, que se me fue ok. Vamos a leer aquí en Hebreos 12, 1, 2, para que veamos algo. Escuchen bien esto, hermano. Esto todo el mundo piensa que está en este verso aquí. En estos dos versos que vamos a leer, todo creyente de las escrituras cree que ellos están haciendo lo que dice estos dos versos. Miren cómo dicen estos dos versos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí se resume el trabajo de la enseñanza. Resumido está. ¿Cómo usted va a mantener los ojos puestos en Jesús y dice aquí a quien amáis sin haberle visto? Y que ahora no lo conozcáis, pero lo amas como quiera. Todo el mundo piensa que tiene los ojos puestos en Jesús. Pero es la fe la que nos mantiene mirando lo que no se ve. Es la fe la que nos mantiene mirando
lo que no se ve. Es la certeza, la fe es la certeza de las cosas que no se ven, la convicción. Por eso Dios nos ha dado un grado de fe a todos aquí, y ese grado de fe es las arras. ¿Sabe lo que son arras? Una garantía. Dios no es hombre para que mienta. Dios lo llamó a usted a este camino. Dios lo trajo a esta forma de doctrina, a esta enseñanza, y no lo va a dejar quedar en vergüenza. Él le ha dado a usted y a mí arras, que es el sello, la garantía de que si nosotros perseveramos hasta el fin, seremos salvos. ¿Salvo de qué? De la ignorancia, de las tinieblas, de la superstición, de la imaginación, de la idolatría, de la corrupción de sentido, porque nada de eso entra al culto de Dios. Y eso es un proceso que la palabra tiene que ir limpiando. Por eso dice la palabra de Jehová, son palabras limpias, como plata refinadas en horno de piedra, de tierra. Es que es un proceso. Es un proceso. Mire, cuando yo meto un cante de madera para trabajarlo, yo veo lo que quiero que salga de la madera, pero es un proceso que tiene que tomar. A veces me toman días para llevar ese tronco de madera a la forma que yo quiero, porque es un proceso lento. Pero como yo tengo un gozo en mi corazón y un deseo de ver la obra manifestada, de ver la obra hecha, yo no ceso de trabajar, no dejo de trabajar, continúo con fervor y con anhelo, con deseo de ver la obra hecha en mis manos. Y así estamos trabajando aquí, domingo a domingo, jueves a jueves, martes a martes, y los hermanos que se reúnen en sus hogares, estamos todos haciendo lo mismo, el mismo trabajo. Porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Hemos visto el fruto, el resultado. Y hemos visto que hoy, como dice el hermano Rafael siempre, que nos falta, claro que nos falta, mucho. Pero estamos más avanzados que cuando empezamos. Más avanzados estamos que cuando empezamos. Porque usted está sentado ahí, no se ve caminando. Pero si usted llega a ver hasta por dónde lo lleva Dios y a la velocidad que usted va viajando a veces, que usted sabe lo que es viajar a la velocidad de la luz. Usted sabe que Dios es luz, ¿verdad? Y para ver a Dios hay que viajar en la luz, porque David dijo, en tu luz veremos la luz, pero no es la luz de lámpara de esta que me está alumbrando a mí. Es un razonamiento que hay en la palabra, que en ese razonamiento lo puede mover hasta 1000 años. 1000 años en un segundo lo mueve, porque lo lleva y lo transporta y lo sienta a comer con Abraham, en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y ese viaje no se lo tira a todo el mundo, no. No, ese viaje no es para todo el mundo. Entonces nos gozamos. Vamos a mirar en Génesis. Pero vamos a aguantar el Génesis, vamos a volver a Hebreo, porque en Hebreo creo que está lo que yo quiero decir. Perdón. Aleluya, perdón, hermano. Denme un minuto. Estoy buscando la parte que dice, por la fe, Noé. Aleluya, aquí está. El verso 7, hermano. Vamos a mirar el verso 7 de Hebreo 11. Y miren bien, hermano, quizás este verso lo hemos leído montones de veces, pero vamos a mirarlo de una manera hoy para que veamos algo en ese verso.
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, si nos vamos en la historia y nos dejamos ir por la religión, ¿para dónde nos vamos? Para un barco, ¿verdad? Para un barco imaginario que nos formó Roma en la mente. Como dice, como el arca de Noé sobre las aguas, rápido vemos un barco moviéndose en el mar, para allá y para acá, lleno de animales. Eso es lo que ve el hombre. Está bien, si usted no ve otra cosa, quédese quietecito ahí. Pero esa fe, esa arca que lo va a salvar a usted y a mí, usted no mire ahora a Noé, mire ahora a usted, porque la palabra nos está dando la misma advertencia a nosotros, hablándonos a nosotros, porque el trabajo ahora es con usted y conmigo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veía? Lo que no se veía era el diluvio, era el juicio, era lo que iba a suceder, era el programa que tenía que cumplir Dios en esa generación. Pero ahora no vamos a mirarlo y dejarlo en la historia, es ahora en usted y en mí. Dios va a hacer un trabajo en nosotros y nos promete a nosotros que si nosotros le creemos a Él y mantenemos la mirada en Él, como Dios, puesto los ojos en Jesús, aunque usted no lo vea, porque los ojos que usted va a poner en Jesús no son estos, para yo tener que ver un hombre como Gabriel, como Panchín, como José o como cualquier persona que está aquí reunida. No, no, no es poner los ojos en una persona, es en la enseñanza de luz, que es la que nos va a llevar a encontrarnos con el testimonio de justicia, de la justicia eterna, del justo testimonio. Aleluya. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Preparándonos, preparándonos en la enseñanza, dándole al lugar que la enseñanza prepare en nosotros, porque al final es en nosotros el asunto. Aleluya, gloria a Jesús. Luego, vamos a mirar ahora. Tengo demasiadas cosas escritas. Bueno, mirando las cosas que no se ven. Y quiero que ustedes miren ese tema de esta manera. Mirando las cosas que no se ven es el tema. Usted puede decir también, ver las cosas que no se ven. Ver las cosas que no se ven, pero están ahí. Yo le voy a preguntar a ustedes, cuando ustedes salen a viajar de noche, especialmente el hermano Rafa, que van mucho allá a San Juan, a Nagua, cuando ellos vienen de noche no se ve nada, al lado y al lado del camino. Hay carreteras allá que eso no hay luz en ningún lugar. Eso es una oscuridad que solo se ven los biombitos del carro al frente y nada más. Y cualquier vehículo o motor que vaya adelante. Es una oscuridad intensa la que hay. No se puede percibir lo que hay. Pero no quiere decir que alrededor de ellos no haya cosas. Sí, alrededor de ellos hay miles y millones de cosas. Hay casas, gente, vivienda, carros, vehículos, animales. Pero ellos no las ven. Porque van a oscuras. Van de noche. Van en tiniebla. No es que ellos llevan una luz que la lleva el vehículo.
que es la única que los lleva por ese camino. Y por eso es que Jesús es esa luz que Dios nos ha dado, esa fe, ese grado de fe que Jesús nos ha dado, que es esa chispa que ha resplandecido, que mandó que resplandezca luz en los corazones. Esa es la que nos ha de llevar por medio de toda oscuridad de creencia, de pensamiento, de resistencia, de oposición, de sentimientos, de intenciones que hay en la vida de nosotros. Si nosotros mantenemos la mirada en esa enseñanza, ella nos va a llevar al lugar, al galardón, a la promesa, porque el fin de vuestras almas, que es la salvación de nuestras almas. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que no se ven? Bueno, en Romanos lo dice claro, Romanos 1:20, que lo podemos leer si quieren, Romanos 1:20, que ya me está yendo el tiempo. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra ha dejado entre nosotros lo que está escrito. Todas las escrituras es inspirada de Dios y Dios la dejó para nuestra enseñanza. Y lo que está escrito es porque lo que está escrito fue hecho en otros hermanos. La obra, la palabra hizo un trabajo en los apóstoles, hizo un trabajo en los profetas, hizo un trabajo en todos aquellos que le creyeron a Dios. Y desde ese lugar ahora nos estamos nosotros surtiendo porque estamos buscando en lo que quedó escrito para ver si llegamos al lugar del recogimiento donde quedaron todos estos espíritus hechos perfectos reunidos en Dios. Porque el trabajo de Jesús es llevarnos al Padre. Y cuando la palabra haya hecho en nosotros el trabajo para lo cual ella fue enviada, se va a cumplir esa escritura que dice, se olvida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria, que no pudiste retener al Cristo de la gloria? Eso lo podemos cantar con libertad. Oh, grande y maravillosas son tus obras, Jehová Dios de los épocas. Esos son los tiempos que se pueden cantar canciones así, con libertad. Porque es que la palabra tiene que hacer el trabajo, como dice en Primera de Corintios, luego el fin. Luego el fin. Bueno, si yo salgo para casa de Gabriel y Miriam, yo comienzo ¿por dónde? Por aquí, por Florida. Comienzo en la ruta 4. La ruta 4 se conecta con la 95. Si me voy por ahí, porque me puedo ir por la 75. Y subo 21 horas manejando. 21 horas manejando por la 95. ¿Y cuál es el fin? El hogar de Gabriel y Miriam. Y puedo decir, luego el fin llegué a donde Gabriel y Miriam. Por eso dice, pero fue el camino que me llevó a donde Gabriel y Miriam, fue la carretera. Pero yo tengo que mantenerme en ese camino, tengo que mantenerme en esa ruta. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, en el camino, en la enseñanza, en la palabra que tenemos, la doctrina. No podemos quitar la mirada de la doctrina en la que hemos creído, porque el trabajo de ella es llevarnos a Dios. Y Pablo dice luego el fin. A ver si lo consigue, hermana. Primera de Corintios 15. Creo que es el 30 y pico. Ya. Ya me invito, hermano. Vamos a estar. Bueno, vamos a ver si Ana lo consigue. Cuando lo consiga lo leemos.
Aleluya. Pero las escrituras que le quiero leer dicen, luego el fin, cuando haya suprimido toda autoridad, todo dominio y toda potestad, hablando de Jesús. Quiero leerla porque 15:24. 24. Aquí. Primera de Corintios 15 y el verso 24. Primera de Corintios 15 y el verso 24. Dice, luego el fin, cuando entregue. Usted ve, ¿cuál es el trabajo de Jesús? ¿Cuál es el trabajo de la 95? Llevarme a mí a donde Gabriel. Entregarme a Gabriel, que voy para allá, para que ellos me mantengan allá un par de días. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, porque ese es el trabajo de la enseñanza de Jesús, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, que es el lugar para donde nos lleva la palabra. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo y en todos. Ahí vamos, hermano. Para allá vamos, por ahí vamos. No es que estamos viendo para otro lugar, es en nosotros mismos. Es encontrarnos con el Dios que está oculto en nosotros. ¿Usted sabe lo que es? Yo me pongo a escuchar a veces, yo oigo al hermano Rafa expresar eso, a veces yo, bueno, no sé cómo los hermanos lo estén mirando, pero Dios siempre ha estado donde Él siempre ha estado, en lo invisible. Hay una parte en usted y en mí donde Dios se ha mantenido oculto. Siempre. ¿Y sabe por qué le digo esto? Escuchen bien. Y el hermano Jafo lo explicó en una enseñanza que trajo. Me parece que fue el año pasado. Toda facultad que usted quieran alcanzar en su vida está en usted. En usted está el abogado, en usted está el maestro, en usted está el músico, en usted está el ingeniero, en usted está el cirujano. Todo eso está en el hombre. Pero tiene que ser ordenado, tiene que ser formado, pero está todo desordenado. Por eso es que tiene que venir Dios y formar. Tiene que ser formado, por eso vamos a las academias y nos forman. Pero ya usted viene con esa constitución. Eso es algo bien grande. Yo espero que si no lo entiende, déjelo ahí, medítelo, porque las cosas que no se entienden hay que guardarlas ¿dónde? En el corazón. Guardarlas en el corazón. Pero que el Señor sabe de qué estamos necesitados y qué necesitamos en este tiempo. Entonces, todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Son las que están ocultas en la misma creación de la palabra. Oigan eso, ¿dónde es que están ocultas? En la misma creación de la palabra. Rápido y terminamos. Primera de Corintios 2, 7 y 9. Y terminamos con esto, hermanos. Vamos. Primera de Corintios 2. Aleluya. Para que vean que están ya ahí preparadas para cuando Dios las quiera manifestar. Dice Primera de Corintios 2, del verso 7 al 9. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Usted va que
Usted va que la palabra es tan clara. Es un misterio porque es una sabiduría que está oculta del hombre. Son cosas que son del secreto de Dios. Me explico. Cuando una mujer y un hombre se unen en una intimidad, eso no es para todo el mundo, eso es secreto. Es algo que es único, exclusivo. Y estas cosas Dios no se las pone en la mano a todo el mundo. Dios las mantiene ocultas para la Virgen de Sión, para su iglesia, para los que tengan la enseñanza pura, una iglesia pura, santa, sin mancha, sin contaminación del mundo, de la creencia, de la superstición, de la imaginación y de la idolatría, que la misma palabra ha virginizado. Y dice: la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria, y nosotros buscando la gloria en otro lugar, y está en la misma sabiduría. En la misma sabiduría es que está la gloria de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. ¿Usted cree que si Israel hubiera conocido el programa de Dios, lo iba a rechazar? ¿Qué te cree, Japú? Si Israel hubiera conocido el propósito de Dios, el programa de Dios, ¿lo iba a rechazar? No, no lo iba a rechazar, no. No lo iba a rechazar, porque eso era para ellos, es el derecho, es la promesa. Pero Dios le dio ojos con que no vieran y oídos con que no oyeran, para que hoy usted y yo, que no éramos parte de ese pueblo, la palabra salió como dijo Jesús: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que buscar, que somos nosotros los que estamos aquí. Vale. Y por esta gracia, esta misericordia, estamos sentados delante de esta forma de doctrina. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esas son las cosas que no se ven, están en la misma palabra. Cualquiera que lea la palabra no va a ver esas cosas, pero están ahí. Usted mira un mango, usted mira una semilla de mango y la mira, usted no ve el árbol, pero el árbol está ahí. Porque usted no lo ve no quiere decir que el árbol no está en la semilla, el árbol está en la semilla. Dios está en su palabra, pero ¿quién lo ve? Usted mirando la palabra y leyendo y no ve a Dios, pero Dios está en su palabra. Él está en medio de ella. Y como decía el hermano Domingo López, una cosa es, Dios está en su palabra, decía él, pero una cosa es ver a Dios en la palabra, porque Dios es la verdad, la justicia, el justo testimonio, el espíritu eterno. Así que, hermano, lo vamos a dejar aquí. La paz de Jesucristo sea con todos. Nos alegramos que el Señor me ayudó un poco, no permitió que pasara por esta aflicción. Que la paz de Cristo, y yo espero que todos los que vayan a oír este mensaje por YouTube mediten, escudriñen y investiguen, y que Dios le conceda un grado de fe a ellos también para poder creer en esta forma de doctrina. La paz de Cristo.